Muy buenas noches, de verdad es un verdadero placer. Es un verdadero placer estar acá, acercarme a ustedes por medio de este medio. Definitivamente felicitar a la institución por esta iniciativa. Eh, Ha sido todo un éxito y yo les felicito, de verdad, ¿verdad? Por cuidar, por decirlo así, a su comunidad de estudiantes, docentes y en externo, ¿verdad? También a las familias que también se ven beneficiadas con todos estos webinars. Como les mencionaba el compañero Francisco, básicamente hoy vamos a hablar de un temita que va a estar muy relacionado con la situación que tenemos hoy país, ¿verdad? Viene siendo, para entonces, una agenda que les propongo es que veamos un toquecito de las reglas que me gustaría que manejáramos para hacerlo un poco más interactivo el webinar. También me gustaría que viéramos y nos enfocáramos también en el tema de crisis, ¿verdad? Que discutiéramos un poco qué es crisis, ¿verdad? Porque tenemos varias perspectivas. Vamos a estar viendo también cuáles son los antídotos o el antídoto ante la crisis que podemos implementar, cómo fomentar un pensamiento racional y también cómo un presupuesto se vuelve un plan para salir adelante en una crisis. Cómo la técnica Moscow nos va a ayudar también en esta parte. También vamos a ver las partes del presupuesto, ya llevarlo un poco más a la práctica y cómo vamos a aplicarle a los presupuestos la parte de la técnica Moscow y cómo lograrlo, ¿verdad? Que eso es muy importante. Al final vamos a tener una serie de preguntas, ¿verdad? Un poco de reglas, ¿verdad? Como ya las mencionó el señor Francisco, me gustaría que la pasemos bien, ¿verdad? Que hagamos preguntas, que la pasemos súper bien, que usemos el chat para cualquier consulta y que compartamos cualquier idea que se venga, ¿verdad? Siempre es muy enriquecedor escuchar la retroalimentación de todas las personas, ¿verdad? Sin más preámbulo, entonces, empecemos con lo básico. ¿Para quién está dirigido el tema del presupuesto o presupuesto Moscow? Porque podríamos decir, bueno, es que hey, a mí me ha ido bien con la parte presupuestal, ¿verdad? Pero en realidad está dirigido para todos. Así tengamos, ¿verdad? Una jornada reducida, así hayamos sido suspendidos de nuestro trabajo, quizás estamos con ingresos de los fondos de capitalización o quizás con el tema de el fondo que está dando el gobierno proteger o quizás nuestro salario aún no ha sido tocado. Esto es importante para todos porque tenemos que tener una visión en mente y es que de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo, lo que está pasando desde el punto de vista financiero, vamos a tener repercusiones de alguna manera en nuestros bolsillos. Así que si no estamos haciendo algo que vamos a ver ahora, es importante que lo empecemos a hacer, ¿verdad? Empezar a planear. Muy bien, me gustaría que utilicemos el chat y que pongan por favor, ¿qué es para ustedes una crisis? ¿Qué definiciones le darían ustedes a la palabra crisis? Y vamos a estar compartiéndolos acá. Los invito a usar el chat, usar unos minutos para que comenten qué es crisis para ustedes. Dice Yasmín, situación difícil de manejar. Michael García dice momento de oportunidades. Qué bueno, excelente, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Kim dice es una oportunidad. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra? Vamos a esperar un poco más. ¿Quién más? Momentos difíciles, entonces, momentos de oportunidades. Dice Bianca, el punto de quiebre de una situación normal. Dice don Jorge Alberto, momento para nuevas ideas. Dice Sharon, momento de despertar, innovar. Muy bien, excelente. Dice Federico, una situación generaliza de pérdida de confort de algún tipo. Pérdida de confort, muy bien, excelente. Qué peligroso, ¿verdad? Caer en el confort. Muy bien, Carolina dice, momento incierto que puede manejarse adecuadamente o llevarse al desastre. Muy bien, excelente. Muy buenos aportes. Muchísimas gracias, ¿verdad?
Y básicamente, ¿verdad? Con lo que tienen entonces, con lo que nos han puesto en mente, podemos extraer entonces que definitivamente es un momento de cambio, ¿verdad? Ustedes ya lo pusieron ahí, es un momento para hacer cambio de chip, ¿verdad? Cambio de estar quizás en una zona de confort a pasarnos ya a algo diferente, ¿verdad? También es un momento de reducción, ¿verdad? En este momento quizás, en esta crisis que estamos viviendo, es un momento de reducción, ¿verdad? Pensar en la reducción, mejor me cuido, exactamente. Es una situación mala o difícil, ¿verdad? Ustedes también mencionaban algo así, ¿verdad? Una situación de desastre, ¿verdad? Muy bien acertado las, lo que nos mencionaron. Es un momento de pandemia, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo ahora, que es un momento que no se ha vivido en hace muchos años, ¿verdad? También es una situación política, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista político también, quizás acá en Costa Rica pues no lo estamos viendo así, pero en otros países, por el tema político, también influye a crear una crisis aún mayor, ¿verdad? ¿Qué tal un cambio radical? ¿Verdad? También puede sonarles mucho. El tema que decían, salirse de la zona de confort, hay que cambiar. Un cambio brusco, ¿verdad? Nadie nos dijo, vamos a ir poquito a poquito ahí haciendo el cambio, ¿no? De un solo se nos hizo un cambio totalmente en cuestión de días. Estábamos en otra realidad, ¿verdad? Y algo muy importante es que una crisis es un proceso temporal, ¿verdad? Dicen que no hay mal que dure para siempre ni cuerpo que los soporte, ¿verdad? Entonces, básicamente es bueno pensar que la crisis es un tema temporal. Y eso también es importante que pensemos nosotros y nos metamos en la mente que es un tema también temporal, que la crisis pues no va a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, con estos temas en mente, con estas cosas que compartimos y que muy amablemente ustedes también hicieron sus aportes, teniendo en cuenta, ¿verdad? Que este, la crisis es algo temporal, entonces podemos decir que la crisis es temporal, la crisis implica un cambio y el cambio es una constante. O sea, ¿qué quiere decir? Es bueno esperar cambios, ¿verdad? Y que siempre, como mencionaba el señor Federico, no podemos estar en una zona de confort, ¿verdad? Porque siempre van a haber cambios. Eso es, póngale la firma. Los cambios son constantes. Así que partiendo del hecho de que el cambio es una constante, porque es entonces que la crisis o las crisis nos desestabilizan tanto emocionalmente, ¿verdad? Porque nuestra respuesta ante esta crisis puede ser por la percepción que nosotros le demos y va a ser diferente de una persona a otra. Quizás si hemos, ¿verdad?, sido impactados por el tema de una reducción de salario o una reducción de jornada o quizás lamentablemente hayamos perdido el trabajo, nuestra mente lo primero que hizo en ese momento fue preocuparse, ¿verdad? ¿Cómo salgo de esta situación en el corto espacio de tiempo? ¿Cómo vimos que nuestro cerebro lo único que estaba pensando en ese momento era cómo eliminar la incertidumbre ante esta situación? Lamentablemente pensar así es demasiado a corto plazo. Nuestro cerebro entonces siempre está pensando en cómo eliminar ese estado emocional, pero lamentablemente las acciones que genera nuestro cerebro en ese momento son acciones muy cortoplacistas, ¿verdad? Y a la larga pues ya no van a resultar. Así que vean, por ejemplo, cómo bajo esta crisis que hemos vivido, algunos espacios o algunas filminas o algunos momentos de cómo de verdad las personas funcionamos así, de una manera emocional. Vean cómo nos mueve a pensar de una manera así emocional que les digo. Vean, por ejemplo, esta imagen. Un supermercado, se acabó todas las cosas. O, por ejemplo, vimos en la tele personas peleando por el papel higiénico o abarrotando los supermercados cuando lo que se nos dice es no evitemos mucha gente en un mismo lugar. O por ejemplo, el que compraba un montón de papel higiénico pensando que, ¿verdad?, que se iba a acabar. Entonces, ven cómo lo que primero pensamos es de una manera emocional ante una crisis
Definitivamente entonces surge una pregunta importantísima y es, ¿cuál es el mejor método o el mejor antídoto más bien para afrontar la crisis? ¿Cuál es eso que tenemos que nosotros ayudarnos para no pensar emocionalmente? Y es aquí precisamente donde el tema de la resiliencia nos ayuda muchísimo. Resiliencia, para que lo entendamos, básicamente es la capacidad que tenemos los seres humanos de ajustarnos, la capacidad de rebotar, la capacidad de ser ágiles. Esto entonces va a permitir que nuestro cerebro piense de una manera racional en lugar de emocional. Y más importante aún, que las decisiones que tomemos de ahora en adelante sean racionales y sean para un largo plazo. Y esto es lo que queremos, ¿no es cierto? Que nuestro cerebro esté tranquilo, que las decisiones que tomemos tengan un impacto a largo plazo porque ocupamos subsistir lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, la resiliencia, capacidad de ajustarnos, capacidad de rebotar, capacidad de ser ágiles. Y precisamente ese es el antídoto que necesitamos ante una crisis. Y tal como se ve en la imagen, ¿verdad? Que pudiéramos pensar como una flor tan bonita pudiera brotar en un campo tan, ¿verdad? Tan seco. Entonces, precisamente así es. El antídoto ante la crisis, repito, es un comportamiento resiliente, o sea, que podemos ajustarnos y podemos permitirle a nuestro cerebro que reaccione de una manera racional. Así entonces, con un pensamiento racional, ¿verdad? ¿Cómo tener un pensamiento racional? Entonces, lo primero que nos recomiendan los libros y las publicaciones es que nos conozcamos a nosotros mismos y que sepamos que nuestro primer impulso va a ser emocional. Así que cuando venga ese impulso, recordemos que mi cerebro lo que está tratando es de buscar el peor escenario de todas las situaciones. Por lo tanto, es importante tranquilizarnos, contar hasta 10 y si alguno tiene algún hábito ¿verdad? De tranquilizarse, ejercicios, etcétera, es bueno que lo haga para que así usted le deje al cerebro la tranquilidad y tomar las decisiones correctas. Busque algún medio que lo tranquilice, ¿verdad? Obviamente ahorita encerrados, pues tenemos que ver cómo somos resilientes y nos ajustamos en nuestra casa a buscar cómo hacer ejercicio, cómo dispersarnos un poco, precisamente para tomar decisiones racionales que nos permitan salir adelante ante cualquier situación. Y por eso, así vamos a lograr entonces fomentar la resiliencia. Entonces, ahora sí, surge un plan importante y es con calma, con tranquilidad, con un pensar racional. Vamos entonces ahora a ver cómo la crisis es igual al plan que a la vez va a ser igual a crear un presupuesto que nos lleve a aguantar. Esto básicamente nos va a ayudar a considerar otros aspectos y así vamos a disminuir todas esas emociones que nos están siempre impulsando a pensar de manera emocional. Esto también nos va a ayudar a escalar las cosas tal cual como son, ¿verdad? Porque nuestro cerebro está pensando en el peor escenario, pero no, al rato no es para tanto, al rato podemos, al rato hay, ¿verdad? Hay una situación que podemos, por ejemplo, en el caso de hablar con el banco, darnos una prórroga, y si estamos alquilando, hablar con la persona que está alquilándonos, que nos des un chance, ¿verdad? Así por el estilo. También por eso entonces con estas cosas, el tener un presupuesto y el aplicar un método Moscow, que es un método de priorización, nos va a permitir tener un plan para salir adelante ante cualquier crisis. Surge la pregunta, ¿por qué es que el presupuesto es un plan ante la crisis? Bueno, porque nos ayuda de nuevo a pensar de una manera racional, requiere estar revisando, por lo tanto nos hacemos controladores de la situación, tomamos la situación por el cuello, como dicen, y tomamos acciones con base en eso. Y también nos va a permitir disminuir la incertidumbre que haya alrededor de las situaciones porque ya estamos escalándolas bien. Me dicen que se fue la presentación. ¿Están viéndola? Sí, sí, yo sí la estoy viendo.
Carlos. Michael García tiene problemas. Me acaba de escribir que tiene problemas para ver la presentación. Sí, parece que los demás sí lo están viendo, Michael. Muy bien. Entonces, repasando. Está viéndose bien, excelente. ¿Por qué entonces el presupuesto es un plan ante la crisis? Porque nos ayuda a pensar de manera racional, porque requiere revisión, por lo tanto me va a permitir controlar la situación y porque me va a permitir disminuir la incertidumbre cuando vea que yo he logrado cosas importantes. Y también, como menciona ahí, es una forma para administrar mis recursos en momento de crisis, para que mis recursos sean bien utilizados, mis recursos económicos en este caso sean bien utilizados ante el momento de una crisis y que no esté gastando mis recursos en cosas que para el momento de crisis no es precisamente el momento. Entonces, ahora sí, surge la técnica de Moscow, ¿verdad? Esta técnica es una técnica que básicamente es de priorización y la desarrollamos mucho, la encontramos mucho en los desarrollos de software, ¿verdad? En aplicaciones, en sistemas, etcétera. Y precisamente lo que le permite a la persona que lo está utilizando es poderle entregar a un cliente las cosas más importantes o las cosas que agregan más valor. Dándole vuelta a términos de presupuesto, entonces nos puede permitir sacar adelante las cosas que son elementales para vivir, cosas que tal vez son importantes y cosas que tal vez podemos dejar precisamente para otro momento, ¿verdad? Con el fin así poder cumplir con simplemente vivir o poder cumplir con salir adelante de una crisis, ¿verdad? Entonces, como les decía, es una técnica de priorización. Esta técnica también permite alinear o involucrar a todas las personas que están viviendo bajo nuestro presupuesto, llámese familiares, esposa, hijos, madre, hermanos o solo yo, por ejemplo, para involucrar a todas las personas en que estamos haciendo y lo más importante, ¿verdad? Y por último, también con esto vamos a poder generar una conciencia de lo que es esencial, involucrando absolutamente todos los aspectos que tengan que ver con esto. Entonces, en resumen, permite asegurarnos una efectiva priorización de las cosas que irán en nuestro presupuesto y también balancear las prioridades de nuestra familia y hacernos un plan específico ante la crisis. Muy bien, veámoslo ya ahora sí más en detalle. La M es básicamente lo que tengo que es esencial. Esa M es lo must, ¿verdad? En inglés. En software, básicamente son requisitos que debe tener la resolución sí o sí para que funcione. A nivel de presupuesto, entonces vamos a imaginarnos que todo lo que va a ir en la categoría de la M va a ser lo esencial para vivir. Ok, ya vamos a ver un ejemplo de un presupuesto clasificado de esta manera. La S van a ser cosas importantes, pero que no son obligatorias. O sea, son cosas también y muy importantes, pero que vamos a preguntarnos y les voy a dar allá más adelante unos tips, si en verdad yo puedo esperar un poquito para obtener estas cosas que son también importantes. Entonces, importantes, pero no obligatorias. Arriba tendríamos importantes y obligatorias. En el tercer nivel vamos a tener gastos adicionales que podrían mejorar mi vida, ¿verdad? Ya no es, ya pasamos de lo vital, lo esencial, a las cosas importantes, pero ahora también a cosas que podrían ayudarme a mejorar mi vida, ¿ok? Y por último, gastos adicionales que me gustaría hacer, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo le gusta viajar, ¿verdad? Y podemos pensar ya de antemano cosas que vayan, ¿verdad? Relacionándose con cada uno de estos puntos. Repito, la M entonces, cosas esenciales, la S, gastos importantes, pero no obligatorios, la C, gastos adicionales que podrían mejorar mi vida y la W, gastos adicionales que me gustaría hacer. ¿Ok? Entonces, avanzando, vamos a ver si me pegó la... Entonces, ahora vamos a ver un poco, en resumen,
partes de un presupuesto. Estos son partes muy generales, pero ustedes estoy seguro que tienen ejemplos de su vida, de presupuestos, ¿verdad? Pero entonces, básicamente yo voy a tomarlo muy, muy general, ¿verdad? Entonces, lo partimos en 4 pedazos. Lo primero que tiene que contar un presupuesto es un inventario de las deudas. Entonces, ahí podemos meter el préstamo de la casa, en el caso de un préstamo hipotecario, el préstamo prendario en caso que tengamos un carro, por ejemplo, puede ser prendario o puede ser un leasing, también préstamos personales, tarjetas de crédito y aquí podemos incluir también cualquier garrotera que le debamos, ¿verdad? A Goyo, a Beto le presta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces tenemos que tener en nuestro presupuesto una hoja con el inventario de nuestras deudas y ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Seguidamente, nuestro presupuesto también tiene que contar con un detalle de gastos versus ingresos. Gastos versus ingresos, ¿verdad? Ahí ponemos toda la comida, la casa, el teléfono, el internet, ¿verdad? Absolutamente todo, educación, etcétera. En tercer lugar, tenemos que tener nuestro plan de ahorros, ¿verdad? Quizás ante una crisis no podamos, pero sí es importante tenerlo ahí, ¿verdad? Es importante tenerlo ahí. Ahorros para la crisis, ¿verdad? Los economistas o los grandes economistas, o por lo menos en el banco que yo trabajo, nos recomienda siempre a por lo menos tener un año de salario guardado para una crisis, ¿verdad? Eso es algo bastante complicado de llegar a tener, ¿verdad? Sabemos la situación, etcétera, pero eso es una buena práctica, ¿verdad? Que se logre es todo un reto, ¿verdad? Pero eso no es una buena práctica. Obviamente, por lo general, casi siempre le damos prioridad al ahorro para el paseo, al ahorro para cambiar el carro, al ahorro para el último iPhone, ¿verdad? Podemos también tener ahorros a plazo, utilizar herramientas de ahorro como por ejemplo back objetivos para los que tienen cuentas en back, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que usted puede guardar cierto monto quincenal de manera automática. También hay otras herramientas como el ahorro suelto, que es básicamente al pagar usted con su tarjeta de débito o tarjeta de crédito, si usted compra, por ejemplo, 4.500 en un lugar, pues lo que hace el sistema es que lo redondea al número mayor que sigue, en este caso 5.000, y entonces usted esos 500 se los pasa a una cuenta de ahorros que usted después lo puede sacar en un plazo determinado. ¿Verdad? Entonces son herramientas que existen para ahorrar. Siempre es importante ahorrar, aunque sea 500 colones, 1.000 colones, siempre es importante, aunque sea, tener un poquito de ahorros. Y por último, cuando ya tenemos todo eso, es bueno hacerles un inventario a los gastos, pero utilizando la metodología o la técnica Moscow, ¿verdad? Que fue la que acabamos de ver. Así que para enseñarles un ejemplo, vean, por ejemplo, valga la redundancia, un inventario de deudas, ¿verdad? Es importante que entendamos nuestras deudas, a quién le debemos, cuál es la cuota que yo pago por mes, qué tipo de deuda es, cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo, cuál es el mes pagado que llevo ahorita, cuándo termino, cuál fue el saldo original y cuál es el saldo actual. Ahora, para qué es importante esto? Tener un mapeo de nuestras deudas. Bueno, precisamente por si nos cae un dinerito adicional, es importante, en vez de guardarlo, es importante abonar a las deudas, sobre todo aquellas a las que tengamos una mayor tasa de interés, porque son las que más nos va a costar salir. A veces decimos, mira, voy a ir a pagarle a, no sé, a Credomatic, porque me tiene cansado, todo el tiempo me llama y dices, pero usted cuando ve el inventario de sus deudas, resulta que la deuda que tiene en Credomatic tal vez es la que menos interés paga. Y quizás donde no lo molestan es donde más interés tiene tu deuda. Entonces, es bueno porque nos da una visión de dónde tenemos que ir a hacer abonos extraordinarios, pagar deudas, etcétera, si es que se puede o se permite. Lo otro que nos permite tener un inventario de deudas en crisis es precisamente poder llegar a negociar con los bancos algún tipo de periodo de gracia o también entender cómo este periodo de gracia que nos da nos puede impactar las finanzas a nivel futuro. Por ejemplo, si me van a decir, bueno, sí, yo le doy el periodo de gracia, pero en 3 meses tengo que pagar los 3 meses más el otro mes, son 4, no, entonces me voy a ver
mal ese mes, ¿verdad? Entonces, teniendo un mapeo, nos va a permitir saber con qué contamos en temas de deudas, ¿verdad? En la parte 2 hablamos del detalle de los gastos versus los ingresos, ¿verdad? Ahí vamos a enlistar absolutamente todo. Todo lo que gastamos, absolutamente todo lo enlistamos y también por otro lado vamos a poner cuáles son nuestros ingresos, ¿verdad? Es importante siempre tener en cuenta pagos de impuesto, que tal vez uno ni lo mete en el presupuesto mensual, porque no, yo lo pago una vez al año, ¿verdad? Si, para los que pagan impuestos de propiedad, etcétera. Pero sí es bueno tenerlos dentro de nuestro presupuesto. ¿Por qué? Puede ser que nos pueda, en un momento de crisis, se venga un pago de estos, ¿verdad? Ay, perdón, aquí se volvió la... Ya. Entonces sí es importante tenerlo mapeado en nuestras deudas, ¿verdad? En nuestros gastos, perdón. Y por último, la parte que les decía que es importante tener el plan de ahorros, ¿verdad? Decir, bueno, yo voy a ahorrar 10,000 colones y esos 10,000 dividirlos en diferentes rubros. 2,000 para el ahorro de crisis, si me voy a casar, si me voy de viaje, ¿verdad? El marchamo que tengo que pagar al final de año, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tenemos ya un presupuesto. ¿Qué nos falta? Irnos a gastos y aplicarles la técnica Moscow, ¿verdad? Entonces, recordemos de nuevo, la técnica Moscow me permite priorizar, me permite alinear a los involucrados, o sea, a mi familia, dentro del objetivo que queremos, que es salir adelante bajo la crisis, o también, si ya salimos de la crisis, pues mantener y cumplir el presupuesto, generar conciencia de lo que es más importante y involucrar a todos. Recordemos, la M es tengo que tener, la S es debería tener, la C podría tener y la W desearía tener. ¿Ok? Entonces vamos ya ahora sí más en detenido a ver cada uno de ellos y a dar ejemplos. Entonces la M. Yo lo que voy a hacer entonces es agarrar cuando ya tenga la lista de los gastos y empezar a agarrar cada uno de ellos y pasarlos por este filtro. Y me voy a preguntar primero, ¿sobreviviría mi familia o yo sin esto? Si la pregunta es no, es esencial. Ya de una vez es parte de la M. Por ejemplo, la comida. La comida es esencial. ¿Qué pasa si no pago esto? ¿Qué pasa si no tengo esto? ¿Existe otra forma de obtenerlo? Y ahora sí, cuando ya he hecho eso, ya me va a quedar lo esencial. ¿Hay alguna forma de reducir lo esencial? ¿Verdad? Porque aquí están algunos ejemplos. Podríamos pensar que el filet mignon que estoy acostumbrado a comer todos los domingos, más las cervezas que me gusta comprar, es algo esencial. Pero ¿será esencial en realidad? Verá que no. Entonces hay forma de reducir también gastos esenciales, ¿verdad? Ajustándose ante la situación. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Que para mí son gastos esenciales, pero también es importante que ustedes hagan conciencia que es para ustedes los gastos esenciales, ¿verdad? Aquí les estoy dando unas preguntas que les puede permitir definir si los gastos son esenciales o no, ¿verdad? Comida es esencial, la parte de salud es esencial. En caso de tener casa, no tener casa y si estoy alquilando, pues, y si no he llegado a algún acuerdo con la persona que me alquile, bueno, tengo que seguir pagando, no puedo dejar sin techo a mi familia. El transportarme al lugar donde voy a trabajar, porque es precisamente lo que me va a ayudar a generar. Y por supuesto, los servicios básicos como electricidad y agua, ¿verdad? Creo que algunos dirán, bueno, el Internet, ¿qué? Bueno, el Internet no la podemos jugar sin el Internet. En caso de así una crisis a nivel crítico, ¿verdad? Este, es más importante, por supuesto, la electricidad que el agua. Definitivamente mi familia no sobreviviría sin agua, por ejemplo, imagínense, ¿verdad? Entonces, pero sí podría sobrevivir sin internet. Entonces, ¿verdad? Esas son básicamente mis recomendaciones en cuanto a gastos que son importantísimos, son vitales. Veamos ahora el ejemplo de la S, ¿verdad? Que era importantes, pero no obligatorios, ¿verdad? Entonces, una vez que he cubierto lo esencial,
me va a quedar varios gastos, ¿verdad? Entonces ahora sí, voy a preguntarme, si agrego esto, ¿traería beneficios para mí o para mi familia? Puedo también preguntarme, ¿cuánto me agregaría en el corto plazo? Si logro, por ejemplo, este técnico, si me hacen falta unas materias o si llevo este curso, esta especialización, este técnico, ¿verdad? ¿Cuánto me puede modificar, por ejemplo, mi salario en el corto plazo? ¿Cuántas, por ejemplo, oportunidades se me pueden abrir? Cosas importantes, pero que no son vitales, ¿verdad? Entonces aquí estamos poniendo algunos ejemplos. Ahí sí, el Internet, ¿verdad? Pues puedo inclusive, y eso sí es importante porque hasta puedo conseguirme algún trabajito por Internet. Servicios de comunicación, ¿verdad? Teléfono, ¿verdad? Muy importante, desarrollo profesional. Por ejemplo, Sensa ofrece capacitaciones en idiomas, certificaciones técnicos que rápidamente los puede catapultar a ustedes a una mejor posición laboral. Entonces es algo importante que si todavía nos queda, por decirlo así, cuando ya hemos cubierto la parte esencial, si nos queda un poco de capital de presupuesto, poder pensar muy bien en qué lo vamos a invertir. Por supuesto, ahorrar y pagar las deudas, ¿verdad? Porque para no tener un problema también legal, ¿verdad? Porque si no pagamos, pues no nos prestan y todo el asunto. Entonces, pero en un momento esencial donde solo nos alcanza quizás para cubrir ¿verdad? Lo esencial, pues las deudas van a tener que esperar, ¿verdad? Podemos llegar a algunas negociaciones o plazos, etcétera, con los bancos, negociar. Muy bien, vamos a pasar ahora con la C. La C era podría. Y entonces, cuando yo podría, esto es básicamente algo que mejoraría mi calidad de vida si tengo esto. Entonces, una vez que hayamos cubierto lo esencial, luego que hayamos cubierto lo importante pero no obligatorio, ahora podríamos pensar ahora sí, ¿qué podría mejorar mi vida? Entonces, aquí podemos, en algunos casos, ¿verdad? Entretenimiento, por ejemplo, pagar, ya, si ya nos alcanza para otra vez pagar cable, Netflix, ¿verdad? Poder llevar alguna capacitación en algún hobby como música, arte, etcétera, ya entraría, pero vean que ya hemos cubierto lo esencial, hemos cubierto lo importante, pero no obligatorio. Y ahora, si nos queda, pues ya empezamos a cubrir otro campo más de nuestro presupuesto. Y por último, si ya nos alcanza, pues alguna membresía, algún gimnasio, o algo así, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? No volvernos locos, por ejemplo. Muy bien. Por último, tenemos la W, que aquí, y ahora sí, pues aquí sería lindo tener, ¿verdad? Sería lindo tener, salir a comer afuera, gastar, tecnología no básica, toda la ropa extra que yo quiera tener, ¿verdad? Ya es por supuesto, eso ya quedaría a la parte de usted, ¿verdad? Todos los lujos que ya uno se puede dar. Ahí, todos los lujos que uno se puede dar entraría en la parte de la W. Pero ven, ya hemos pasado por un ejercicio de lo esencial, lo importante, lo que mejoraría mi vida y ahora sí, ya lo que desearía yo tener, si es que mi presupuesto me lo permite. Si mi presupuesto me permite llegar hasta la S de lo que es importante, pero no obligatorio, pues hasta ahí llegamos. ¿Verdad? Y conforme vayamos saliendo adelante, podemos ir avanzando más en esta línea de priorización de gastos. Con esto en mente, entonces, también es importante repasar cómo lograr cumplir mi presupuesto. ¿Verdad? Este, Aristóteles mencionaba que si que uno más bien o las personas son lo que los hábitos reflejan, ¿verdad? Lo que hagan. Entonces, si usted espera hacer una cosa repetidas veces y ya sabe el resultado y lo sigue haciendo, pues entonces dice él que uno podría estar loco, ¿verdad? Esperar un resultado diferente por las mismas acciones que estoy haciendo. Así que si no estamos cumpliendo un presupuesto hoy, no podemos pretender que las mismas acciones que sigamos o los mismos hábitos nos ayuden el día de mañana a cumplir un presupuesto. Por lo tanto, es importante revisar nuestros hábitos y pensar en la excelencia. ¿Qué quiere decir esto?
Piense cuáles son sus hábitos buenos y piense cuáles son sus hábitos malos y elimine los malos. Eso es pensar en la excelencia. Por ejemplo, a mí me gusta siempre, yo me gusta siempre tener sin plata en la cuenta para mis cosas, pero esa plata al final no la controlo, no sé para dónde va, la gasto en lo que sea, eso es un mal hábito, ¿verdad? Siempre es bueno tener todo controlado. Luego también eliminar estos hábitos, como mencionamos antes, relacionados sobre todo aquellos a las finanzas, ¿verdad? Por ejemplo, quizás antes acostumbrábamos ir al supermercado sin lista y comprábamos como si no hubiera un mañana. Si teníamos leche en la casa, igual traíamos leche, no importa. Y compramos y compramos y compramos. Bajo una crisis, tenemos que hacer una lista de lo esencial y comprar lo esencial, ¿verdad? Entonces, y ya después saliendo de la lista, ya se puede decir, ok, ya cubrí lo esencial, ya cubrí lo más importante, ya cubrí lo que podría, ¿verdad? Lo que ¿verdad? Mejoraría mi vida y ya puedo darme unos lujitos, ¿verdad? Pero ya cuando estemos fuera de la crisis. Lo otro también, hay un libro que se llama ¿Cómo hace esa rana? Que es acerca del manejo del tiempo, ¿verdad? Se usa mucho en la administración de proyectos. El libro menciona que nosotros para lograr crear un hábito tenemos que hacer el hábito 21 veces seguidas. Y si usted, digamos, por ejemplo, llegó a la 20 y el día que le tocaba hacerlo no lo hizo, pues se vuelve a comenzar. El libro también menciona que así fue como nosotros aprendimos a lavarnos los dientes, ¿verdad? Ya nosotros de una manera automática nos lavamos los dientes 3 o más veces al día y ya nadie nos tiene que decir, precisamente porque ya le hemos hecho más de unas 21 veces seguidas. Pero entonces, ¿verdad? Básicamente es algo que podemos hacer. Entonces, las buenas cosas, empezar a hacerlas un hábito, ¿verdad? También es importante, que está representado por la primera flechita, es tener un disparador para un buen hábito. Por ejemplo, el día de pago. El día que me entre plata, entonces yo me voy a sentar a planear mi presupuesto mensual. Y voy a hacer mi presupuesto mensual el día que me entre, o quincenal, ¿verdad? La quincena, ese día va a ser, por decirlo así, mi disparador, ¿verdad? Para hacer un hábito de controlar, algo pasó aquí, de controlar el presupuesto, ¿verdad? Y una vez que verá que el disparador vino, o sea, que vino el día de pago, entonces hay que hacer la acción. ¿Qué sería? Hay que sentarnos y crear nuestro presupuesto quincenal, nuestro presupuesto semanal, inclusive nuestro presupuesto diario o mensual, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por último, es importante que tengamos y seamos racionales de nuevo, porque quizás estamos muy emocionados, hoy sí, voy a lograr salir de la crisis, voy a ahorrar, voy a salir de las deudas, pero queremos que ya mañana hayamos solucionado todas las cosas. O sea, llegar de 0 a 100 en un segundo. No podemos lograr las cosas así. Entonces, cuando no logramos, nos desilusionamos. Es como cuando se meten al gimnasio y ya creen que en una semana haber ido al gimnasio ya están todos fornidos, ¿verdad? No es así. Hay que ponernos metas cortas. Hagamos este hábito y pongámonos metas cortas. Me voy a poner el hábito de esta semana, hacer el presupuesto. Me voy a poner el hábito de este mes, hacer 2 veces control de presupuesto en los 2 días que me pagan, por ejemplo. Y así sucesivamente. Son metas cortas que nos van a ayudar a crear ese hábito. Por último, darnos méritos o recompensas extrínsecas. ¿Qué es esto? Que vienen, por ejemplo, de afuera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Incentivos que nos damos o que alguien más nos da para motivarnos y así ayudar al cerebro a que entienda que dicho hábito es beneficioso para cada uno de nosotros. Como es el caso, por ejemplo, de lavarnos los dientes. Cuando hicimos el hábito, le metimos a nuestro cerebro que es importantísimo, que es beneficioso lavarnos los dientes. Así que controlar el presupuesto, llevar un presupuesto, definitivamente es algo importantísimo para todas las personas. Y por último, tener constancia y sobre todo resiliencia, que era el antídoto para salir adelante ante la crisis. Saber que nuestro plan debe ser ágil. ¿Qué quiere decir? Que se ajuste a las circunstancias. Quizás en el mes de hoy o en la quincena solo voy a poder cubrir lo esencial.
La siguiente ya voy a poder cubrir lo esencial más lo más importante, pero no obligatorio, y así sucesivamente. Y podremos entonces tener un mejor control de la crisis en la que estamos todos viviendo en este momento. Con esto abro el espacio a las preguntas. ¿Qué les pareció? Con mucho gusto. Excelente, profe. Mucho gusto. Don Michael dice claro, corto y conciso. Muchas gracias. Muy buena información. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias. Charo, muchísimas gracias también. Excelente, profe. Ujú. Bueno, al parecer no hay preguntas, bueno, de parte de Sensa, de todos que trabajamos ahí y demás. Le agradecemos el espacio. Yo sé que ha sido muy valioso y todos hemos aprendido, tal vez cosas que pasamos por alto, yo me incluyo, pero que es bueno refrescarlo, más en estos momentos en que hay que ser más racional con las cosas. Eh, bueno, muchas gracias. Acá hay una consulta, sí, profe, que dice que si el método aplica tanto para el ámbito personal como empresarial. Totalmente, totalmente. De hecho, este método nace precisamente entre empresas para priorizar, por ejemplo, digamos, sabemos que somos una cadena de valor. Entonces, en software lo usamos mucho precisamente para poder lidiar con clientes, porque obviamente los clientes siempre quieren todo para allá, ¿verdad? Pero entonces le permitimos hacer lo más importante y eso permite que los clientes estén contentos. Por lo tanto, a nivel empresarial es sumamente útil porque precisamente bajo estas circunstancias las empresas se han visto impactadas y es bueno siempre pensar entonces en eso, en lo que es vital para sobrevivir como empresa y así sucesivamente. ¿Cómo lo puedo aplicar en ¿Cómo lo puedo aplicar en emprendimiento? Precisamente y de la misma manera, yo empezaría con lo esencial. Piensa con lo esencial. No trates de abarcar más precisamente porque el emprendimiento en este momento es una de las cosas que quizás tal vez se ve más impactada con la crisis, ¿verdad? Eh, y trata de pensar de una manera también resiliente en cuanto a tu negocio, de cómo puedes hacerlo ágil, cómo te puedes ajustar a pequeñas cosas, porque a veces cuando estamos emprendiendo queremos ser y compararnos con grandes empresas, pero no, pensemos en cosas ágiles, cosas que sean necesarias hoy. Hoy, pensemos en el hoy, en el cliente de hoy, en la necesidad de hoy y tratemos de tener nuestros procesos de la manera que se ajusten a cómo vaya cambiando el mercado, porque precisamente el mercado de hoy es diferente al que era hace años, ¿verdad? Hace un año. Y el día de mañana va esto tan rápido que en 6 meses cambia el mercado. Entonces, las empresas o el emprendurismo tiene que ser ágil a partir de ahora. Tener procesos ágiles, presupuestos ágiles que se ajusten a las necesidades del cliente. Yo sí, digamos, para el tema de emprendimiento, sí les invito a que piensen en cliente en el centro. Es una metodología que se está dando muy últimamente, que siempre pensar es del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere hoy? ¿Y cómo se lo doy? ¿Y qué hago para dárselo en un mayor corto? ¿Qué hago para darle una experiencia wow? ¿Verdad? Muchas empresas, por ejemplo, restaurantes, tuvieron que ser resilientes, ¿verdad? Cambiar. Estaban acostumbrados a que los clientes llegaban a su local. En esta circunstancia, la que no cambió a vender express, a ofrecer una experiencia a los clientes de manera en express, definitivamente tuvo que cerrar, ¿verdad? Y vimos que grandes restaurantes cerrando precisamente porque no se ajustaron
a esa situación. En el área de ingeniería industrial, bueno, muy bueno. Esto es como si hiciéramos un Pareto. Básicamente, Sharon, si yo hiciera un Pareto, ¿verdad? El Pareto me va a decir el 80-20, el 80% que me va a resolver el problema, o sea, aplico las acciones que me van a resolver el 80% de los problemas. Precisamente igual, el Moscow es una forma de priorizar las mejoras que vayamos a hacer y podemos hacerla de una manera esencial, lo más importante, pero no obligatoria, y así sucesivamente. Es una manera también de ante una empresa exponerle un trabajo y decirle, bueno, estas son las mejoras que son esenciales, estas son las que son importantes, pero no obligatorias, y así sucesivamente. De último, dejamos los que llamamos los nice to have, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, Sharon, y también a Carolina. Y sí, Carolina era. Sí, ante todo esto, cuando hablamos de la técnica Mosco, siempre pensemos en el valor esencial y de ahí partimos a todo lo demás, ¿verdad? Al igual también en un emprendedurismo, pensemos en cuál es el valor esencial que yo le voy a dar a mi producto, que mi cliente no se va a resistir, ¿verdad? Y puede haber un montón de ideas, pero pensemos en qué es lo esencial y lo que me va a permitir subsistir. Debo incluir un proceso de análisis con esta técnica. Sería recomendable. Debo incluir un proceso de análisis con esta técnica en mi plan empresarial. ¿Sería recomendable? Sí, yo lo recomiendo mucho. Precisamente eh, nos puede dar un diagnóstico de si hoy a nivel empresarial estamos haciendo cosas que quizás son nice to have, o sea, cosas que no son tan importantes, que son deseos, que son caprichos, quizás. Y tal vez nos va a permitir entonces enfocar los recursos en las cosas que sí son esenciales, que mis clientes están deseando, que lo que me va a permitir subsistir. De hecho, no sé si conocen el modelo de negocio startup, ¿verdad? Que ahora hay muchas empresas que están saliendo que son startup, que llaman, y básicamente se enfocan en eso, en qué es lo esencial para mi cliente. Yo se lo doy de manera rápida, ¿verdad? Que me busco mucho la experiencia que tengo con mi cliente. Y vemos que así han surgido muchas empresas de la nada. Y es algo que precisamente vamos a ver pronto acá, cómo otras empresas grandes se van a ir desapareciendo y salen estas empresas a la luz, que son empresas startup, que se enfocan en lo principal, que eliminan burocracia, que eliminan la grasa de los procesos, por decirlo así, que también esta técnica nos permite mucho hacer. No sé si respondí tu pregunta, Carolina. No sé si hay alguna otra pregunta, si no de mi parte, de verdad, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Ha sido todo un placer y un privilegio poder llegar a ustedes a través de este medio. Y de nuevo, pues, instarlos y felicitarlos por la excelente, eh, pues todo esto que están haciendo precisamente por la comunidad de Sensa. Yo estoy muy orgulloso también de pertenecer al staff de profesores. Y me gusta mucho que es definitivamente, no me gusta hacer comparaciones, pero cuando las cosas están saliendo bien y se hacen bien, siempre es bueno pues ver qué está haciendo la competencia, ¿verdad? Yo doy clases también en otras universidades
y definitivamente pues en estos temas Sensa está liderando y eso es muy bueno porque hace pues hacer parte de la familia verdaderamente a los estudiantes, al staff de profesores, a los administradores, etcétera, a través de esta situación que estamos viviendo. Definitivamente pues estoy seguro que les va a ir muy bien en temas de negocios. No sé, Francisco. Excelente. No, no, listo, profe, claro. Excelente, muchas gracias por los aportes, igual a los compañeros que asistieron, que haya sido de mucha información, de mucho crecimiento profesional para todos en los diferentes ámbitos. Les recuerdo que este webinar quedó grabado y se va a colgar en la página de YouTube. Y igual que los otros webinars para que les puedan revisar, refrescar información, tal vez que si no tuvieron chance de tomar apuntes y demás, bueno, ahí está la grabación que podemos consultar. Aquí cerramos, muchas gracias y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias Hasta luego. a todos.